Tengo un canal en YouTube, hermanos, que se llama Queiralzo, y lo pongo aquí. Este es el logo del canal, donde hay predicaciones y hay también cantos que Dios me ha permitido escribir y están ahí. Y nada más se los doy porque voy a continuar. Antes de que viniera diciembre, yo estaba predicando de Primera de Timoteo y llegamos hasta el capítulo 5, hasta los últimos versículos, pero no terminamos. Después empecé a hablar de mensajes acerca de la luz vino al mundo. Después empecé con el tema de los esenciales de la excelencia espiritual, y hasta ahorita ya terminé con ese tema. Quiero continuar con Timoteo y terminar, pues nada más me falta el capítulo, los últimos versículos del 5 y el capítulo 6 para terminar la primera carta a Timoteo. Pero como todo lo demás, algunos de ustedes o muchos de ustedes no lo han visto, no lo han escuchado, entonces si quieren escucharlo o quieren verlo, está aquí en este canal de YouTube, ¿verdad? Ahí está. Ahora, vamos a ir a 1 Timoteo, hermanos, capítulo 5, del versículo 19 al 22. 1 Timoteo, capítulo 5, de los versículos 19 al 22. Y esta parte le vamos a llamar consejos varios, ahí lo tiene, en cuanto al cuidado pastoral y de la iglesia. Y algo que usted puede anotar si toma notas, algo que yo recomiendo mucho, son los versículos, son los títulos, pero a veces yo voy a decir cosas que no están ahí, pero que a lo mejor también son dignas de poderse escribir, ¿no? Y bueno, yo les voy diciendo. Dice así, hermanos, 1 Timoteo 5, del 19 al 22. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y termina diciendo: consérvate puro. Y es un consejo, hermanos, muy bueno: consérvate puro. ¿Qué puedo yo hacer, hermanos, para conservar mi vida pura y para conservarme caminando con el Señor en tantos peligros que bien decía hace un momento mi hermano? Hay para toda la familia, ¿verdad? Acuérdense que la pornografía, la maldad, está a un clic de distancia. Ayer en la reunión de jóvenes comentaba mi hermano Javier que un niño recibe un teléfono hoy en día en promedio a los 2 años de edad. O sea, ¿no es de espantarnos? Pues sí. A los 2 años de edad un niño recibe un teléfono, hermanos. Y como decía el hermano, para que no estorbe, ¿no? Para que no me dé lata. ¿Cómo para que no me dé lata? O sea, ¿para qué entonces queremos tener niños? ¿Qué pensamiento hay, no? Pero imagínense todo lo que puede ver ese niño a los 2 años de edad y que va a quedar grabado indeleblemente en la mente de esa criatura por el resto de su vida. Pensemos. Vamos a ver algunos consejos, hermanos, que hay en este pasaje. Y vamos a ir, la manera de como lo voy a bosquejar es que vamos a ir viendo los textos y vamos a ver el consejo que hay ahí, y tal vez voy a resumirlo de alguna forma y vamos a estudiarlo. ¿Les parece? Entonces vamos a los textos que están ahí. Vamos al versículo 19, y si me ayudan, hermanos, a leer el primer consejo que dice ahí: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Algo que ya he explicado, hermanos, es que cuando hablamos de anciano no nos referimos a una persona de 80, de 70 años, sino es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a los pastores. Entonces mi hermano Javier es un anciano, yo soy un anciano, y no porque traiga un bastón y no pueda caminar muy bien, sino porque sencillamente es una palabra que la Biblia utiliza. Se les llama presbíteros, se les llama ancianos, se les llama también pastores, ¿verdad? Se les llama también ministros, y sencillamente somos servidores, y la idea de anciano es alguien que tiene experiencia, que conoce la palabra y que está para enseñar. ¿Cómo puedo yo resumir? No está ahí, pero puedo resumir yo este primer mandamiento o consejo: nunca debemos acusar o juzgar injustamente.
Ajá, ¿qué dice el texto? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, algo que tenemos que reconocer, hermanos, y no me lo tome nadie a mal, pero los seres humanos somos mentirosos. Los seres humanos mentimos. De hecho, la palabra de Dios describe al ser humano de esa manera. En Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz. ¿Qué dice este texto? Dios jamás miente. Él no dice jamás ninguna mentira. Él cuando promete algo lo va a cumplir. Pero dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. Y la realidad, hermanos, es que todos los que estamos aquí en algún momento hemos mentido. Ahora, eso puede cambiar cuando el Señor viene a nuestra vida y nos transforma. Y de hecho Dios nos hace personas honestas. Y puedo yo dar testimonio, hermanos, de verdad. Si alguien conozco honesta es a mi esposa. Es una persona que es muy honesta, que siempre dice la verdad y que siempre va a decir la verdad, no importan las consecuencias. Pero es algo que solamente Dios hace en la vida de los creyentes. Pero hermanos, en el corazón del ser humano hay mentira. O sea, para defendernos, para ocultar algo, de alguna forma nosotros mentimos. Y es terrible que a veces la gente miente y calumnia para defender sus pensamientos o sus ideas o defenderse de algún peligro, aun cuando en sus mentiras dañan a otras personas. Me hace pensar en lo terrible que es el ser humano, y como dice Pablo, miserable de mí, dice él en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a veces pienso, qué odiosos somos los seres humanos. O sea, de verdad, a veces yo digo, hay gente que hace lo malo y hay gente que abusa de los demás y tiene una apariencia como de que son buenos y la gente no se da cuenta, ¿no?, de lo que están haciendo. Solamente, hermanos, por la gracia de Dios podemos ser transformados. Y bendito sea el nombre de Dios, hermanos, de verdad, amemos a Dios porque Él nos ama a pesar de lo que somos. O sea, Él nos ama a pesar de lo terrible que nosotros somos. Así que, hermanos, el ser humano es mentiroso y el ser humano tiene una lengua terrible. La lengua, dice la Biblia, que es un fuego, que es un mundo de maldad. En Santiago 3:6, hermanos, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. O sea, vea la manera como expresa este texto el poder maligno que tiene la lengua. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y vean esta frase, hermanos, al final, y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Qué tremendo, ¿no? Y puedo pensar en gente que a veces le escucho cómo hablan y le decimos, bueno, ¿y con esa boca comes? ¿Y con esa boca besas a tu mamacita, no? ¿En serio? Así. Y luego dicen tantas barbaridades y tantas mentiras y tantas calumnias. Y este es el problema. Piensen en eso. Si nosotros pensamos en la propensión que tiene el ser humano para mentir, en que la lengua es terriblemente maligna, fíjense, somos mentirosos, además la lengua es maligna. En tercer lugar, el ser humano tiene una propensión, hermanos, para creer lo peor. Hay una frase, tal vez la han escuchado, y si la han escuchado me van a ayudar a terminarla. Piensa mal y acertarás. No la sabemos todos, ¿no? Piensa mal y acertarás. Cuando todo esto se combina, hermanos, todo esto se combina, hay un peligro de que nosotros difamemos muy fácilmente a las personas. Es muy terrible el chisme y las murmuraciones por el daño potencial que puede hacer, hermanos, cuando nosotros hablamos mal de una persona y no tenemos ningún fundamento para lo que estamos diciendo. Comentarios irresponsables, calumniadores, comentarios maliciosos dañan, hermanos, a los demás. Y esto me hace recordar una historia. Hace muchos años la escuché, que dicen que un pastor se enfermó de gripa. Hace poco yo estuve enfermo de gripa y este pastor se enfermó de gripa. Y entonces un hermano de la congregación o varios hermanos de la congregación le dijeron, hermano, ¿sabe qué? Frótese alcohol en el pecho, en la espalda, en los pies
y agarre un pañuelo y llénelo de alcohol y ándelo oliendo durante todo el día. Y esto le va a ayudar. Y entonces el pastor hizo caso del consejo, porque ya ven que siempre nos dan remedios de todo, ¿no? Que pongas jitomate, ruda, que tome un té de gordolobo, y el pastor, bueno, anda haciendo todo eso. Pues resulta que el pastor iba camino a la farmacia, y en el camino se encuentra una hermanita, y platican ahí, ¿no? La hermanita va a otro lado, y entonces platican un rato, y después el hermano sigue su rumbo, y la hermanita, salud hermano, se va a la casa de otra hermanita y le dice: fíjate que me encontré al pastor, y olía el pastor a alcohol. Se me hace que fue a la feria de San Marcos y se había echado unos traguitos. Ah, bueno, esta hermanita, después de que escuchó ese comentario, fue a visitar a otra hermanita, y entonces le dijo a la tercera hermanita: oye, ¿sabías que vieron al pastor? Lo vieron ahí en la feria de San Marcos, y lo vieron ahogado de borrachos. Ahora, imagínense cómo la gente puede inventar cosas, ¿no? Y aquí es donde decimos, es una puñalada trapera, ¿no? El hermano que les enseña y que inclusive está tomando el consejo de los mismos hermanos, después lo toman contra él. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Esto es muy posible, porque la gente inventa y la gente calumnia. En el pasaje que estamos leyendo, hermanos, en los versículos anteriores del 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estos versículos, y nuevamente les digo, si quieren escuchar los mensajes, están ahí. Estos versículos nos hablan del cuidado material del pastor. Pero ¿saben que el texto que estamos leyendo nos habla del cuidado moral del pastor y del cuidado moral de la iglesia? Porque levantar falsos, hermanos, contra un hombre de Dios va a dañar no solamente al pastor, sino también a la iglesia. Hay gente que puede hablar muchas cosas contra los pastores, criticarlos por diferentes motivos, por rencores, por envidias, por estar molesto de alguna manera, porque sencillamente malinterpretan a veces actitudes o cosas que hace el pastor, o porque quieren manipular la realidad. Pero nuevamente, hermanos, esto es muy peligroso. Ahora, dice nuestro texto, hermanos, vamos a ir analizando lo que dice el versículo. Contra un anciano no admitas acusación. Voy a ver primero la palabra acusación. Y la palabra acusación, hermanos, en griego, es la palabra, si esto sí lo podemos leer, ¿verdad? Porque no está en griego, entonces lo podemos leer. ¿Qué dice ahí, hermanos? Categoría. Acusación es categoría, Luis. Y uno puede decir: ah, caray, ¿qué tiene que ver categoría con acusación? Bueno, de categoría, hermanos, viene la palabra catalogar. Catálogo. Ahora, ayer yo estaba platicando precisamente con Mario, no aquel Mario, sino el Mario que está acá. Se han visto que tenemos varios Marios y tenemos varios Juan Pablos y Marifers. Y dos Jesús. Qué bueno, ¿no? Alejandros también somos dos, ¿no? Qué bueno, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta palabra? Catalogar, hermanos, es poner una etiqueta a algo para que nosotros sepamos el contenido. Usted compra unos zapatos que son de piel y tienen una etiqueta que dice que ese zapato fue hecho en León, Guanajuato, y que es de piel genuina, ¿no? Y a lo mejor hasta viene un pedazo de piel ahí y decimos: ah, bueno, este no es de piel de elefante, ¿no? Este es de piel genuina, este sí me va a durar. Ajá. Nosotros lo vemos, por ejemplo, esa etiqueta, ¿verdad?, que cataloga, lo vemos, por ejemplo, en ciertos alimentos, o bueno, no alimentos, en ciertos dulces que tienen 3 etiquetas negras, ¿no? Que está lleno de grasa, que está lleno de azúcar y tiene mucha sal, ¿no? Sodio. Y entonces decimos: eso me hace daño, eso mejor ni lo veo, o si acaso llevo a probarlo con muy poquito de eso, porque me va a hacer mucho daño. Ahora,
Usted ha visto cuando compramos, por ejemplo, a mí me ha tocado, me tocó, ahorita estoy recordando en la boda de Keila, quitar etiquetas de unos frascos porque iban a dar unos regalitos. ¿Y ha visto lo difícil que es quitar una etiqueta? Sí. ¿Sí ha visto eso? Sí. Y cómo le metemos la uña y luego queda el resistol, y ese resistol, cómo lo quitamos, ¿no? Y tenemos que andar viendo tutoriales de YouTube para ver cómo quitamos eso. ¿Saben lo que significa esto? Cuando yo acuso a alguien, yo estoy poniendo una etiqueta en esa persona y la gente lo va a ver de esa manera. Ah, mejor ni te veo, ¿verdad? Mejor al aire. Ese hermano es mañoso, ¿verdad? Mejor porque no lo vaya a tomar. Esa hermana es mentirosa, esa hermana es chismosa. Y cuando nosotros acusamos a alguien, ese es el problema, hermanos. Que nosotros estamos poniendo una estampa, una etiqueta en esa persona que el resto de la gente lo va a creer y lo va a creer para siempre. Y nunca más va a dejar de tener confianza. Sí, hermano. ¿Y cuándo se le quita esa etiqueta a esa pobre persona? Ese es el problema, que no se le puede quitar. A menos, ¿verdad?, que haya un arrepentimiento genuino y un cambio, que es lo que vamos a ver adelante. Pero qué terrible, hermanos, cuando la gente acusa o pone una etiqueta a una persona que no ha hecho eso. O sea, gracias a Dios, hermanos, nadie me ha acusado. Tengo muchos años de pastor y nadie me ha acusado de nada. Pero yo pienso en lo terrible que sería, ¿no? O sea, me deprimiría de verdad. Me causaría llanto, pensaría en mi esposa, en mi familia, o sea, ¿cómo piensan eso de mí? O sea, ¿cómo es posible? Aún de un hermano, o sea, ¿por qué piensa o por qué dice esas cosas, no? Los líderes, hermanos, somos gente muy visible. Y por lo tanto somos gente también que somos vulnerables a los comentarios que hagan las demás personas. Y no va a faltar, hermanos, piensen en esto, la tarea que tenemos es muy difícil, ¿no es cierto, Luis? Sí. La semana pasada estábamos platicando Luis y yo, y me decía Luis, platicando con un hermano, yo le estaba diciendo, si a mí me dicen, vas a ser arquitecto, no hay problema, vas a ser plomero, no hay problema, pero ¿qué decías, Luis? Pero ser pastor, ¿no? Pero decía Luis, si me dicen ser pastor, es muy difícil, y estábamos hablando de eso, ¿no? El tener cuidado, hermanos, de cada uno de ustedes. Todo lo que hacemos es para cuidarlos. Amén. Y tenemos esta reunión. Ha empezado lo bonito que es tener el domingo 3 mensajes. Amén. A tres hombres que estamos aquí enfrente, ¿verdad? Hoy fue el hermano, el hermano Osvaldo, ¿verdad? Yo estoy ahorita hablando y al ratito va a estar mi hermano Javier. Y el siguiente domingo vamos a tener otros 3 así. Qué bendición, ¿no? Amén. Y decía el hermano, los miércoles tenemos oración, los jueves tenemos oración, tenemos reuniones de jóvenes, mandamos el pan diario, estamos continuamente platicando con toda la gente para ver las necesidades, los problemas que tienen y estar orando. Todo es para el cuidado, pero hermanos, es muy difícil. Tenemos muchas formas de pensar. Pero agréguele que a eso todavía vamos a hablar mal del pastor injustamente. O sea, qué terrible es eso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de verdad, de hablar de un hombre de Dios y dañar gente inocente. Si usted habla mal del pastor, hermano, usted va a restarle autoridad a la palabra de Dios. Porque si usted habla mal de un pastor y después esa persona que escuchó, imagínense en la ilustración que daba hace un momento, esa hermana que le viene y le dice, es que vieron al pastor ahogado de borracho en la feria, lo cual fue una mentira. Cuando llega el domingo y la hermana se siente y el pastor pasa al frente, ¿qué cree que haya en la mente de alguien que le dijeron que lo vieron bien borracho? A ver, ustedes díganme, sencillamente, ¿qué van a pensar? Que no merece estar ahí, que es una persona sin testimonio. Claro, y tal vez esa persona va a guardar un resentimiento en su corazón, no va a decir, es hipócrita, ¿por qué está ahí? Y después, ¿qué va a decir? No, ¿yo qué voy a andar yendo ahí? ¿Para escuchar hipócritas? No. Cuando realmente no saben la verdad, ¿no? Y el pastor muchas veces ni siquiera se entera, ¿no? Porque el hermano se andaba oliendo alcohol, que yo no sé ni siquiera si funciona esto, pero luego la gente da remedios que yo no sé. Pues no tenía nada que ver. Pero ahora piensen, volviendo a lo que el hermano decía del cuidado de la familia, el impacto que tiene, hermanos, hablar mal del pastor en el hogar. ¿No cree usted que le va a restar autoridad con los hijos? Y cuando un hijo ande mal y yo le diga al pastor, hermano, hable con mi hijo,
Sí, querías decir algo. Sí, Tania, mi hija, que está en la universidad, le tocó hacer un trabajo con otro joven de otra carrera de otro semestre, porque están ya en las materias optativas. Este joven, en años atrás, fue misionero mormón y su padre y su mamá obviamente asistían a la iglesia mormona. Yo no sé la historia completa, no sé qué vería este joven, no sé qué experiencia haya tenido, pero hoy por hoy este muchacho no quiere saber absolutamente nada que tenga que ver con religión, porque Tania le dijo, bueno, yo soy cristiana, mi papá es pastor, etc. Y él reaccionó pues negativamente, ¿no? Diciendo, yo fui mormón casi toda mi vida y hoy por hoy no quiero saber absolutamente nada que tenga que ver con la Biblia, con Dios. Fíjense en esto, hermanos. O sea, por un lado, tenemos que ser fieles a Dios, por eso lo que estamos enseñando. Tenemos que ser de una pieza, ¿verdad? Hermano Jesús, tenemos que ser de una pieza. O sea, así como me ven aquí, yo tengo que ser donde yo estoy. No hay cambios, no hay que aquí pretendo una cosa. Pero por otro lado, hermanos, tenemos que cuidar a nuestra iglesia. Y yo le digo, no hable mal del pastor, pero tampoco hable mal de los hermanos. Amén. No causemos, hermanos, que nuestros hijos tengan una impresión equivocada de la iglesia, ¿no? Porque a veces nosotros no sabemos las circunstancias, no sabemos lo que cada hermano está viviendo. Tengamos mucho cuidado, porque si empezamos nosotros a hacer que nuestros hijos tengan una impresión equivocada de los hermanos, de nuestra iglesia, del pastor, a la edad que ellos crezcan, hermanos, no van a querer saber nada. Y no queremos eso, porque entonces, ¿quién los va a ayudar? De hecho, yo les digo una cosa, no se aparten de la iglesia. Ayer Javier les decía a los jóvenes, sigan caminando, no importa las pruebas, las dificultades. Pero yo les digo una cosa, hermanos, si ustedes se van de la iglesia, y esto hay un testimonio de una iglesia de uno de mis hermanos, donde hermanos se fueron de la iglesia y regresaron cuando ya una de sus hijas ya había tenido abortos, ya había tenido una situación de vida difícil, uno de sus hijos estaba en drogas y le decían, llorando, le decían a mi hermano, le decían, hermano, si no nos hubiéramos ido de la iglesia, esto no hubiera pasado jamás. Porque nuestros hijos venían a la iglesia con unas ganas, con un gusto, y venían y querían estar en todo, y yo lo veo, ¿no? Yo veo a Sofi, el día que estuvimos trabajando, quería ella cortar y barrer, y yo decía, pero Sofi y Leo están bien chiquitos, no, pues le entraban ahí, ¿no? Y el domingo pasado todos con las sillas, ¿verdad? Trayéndolas y en la comida, y qué bonito, ¿no, hermanos? Es un lugar de bendición, aquí es donde estamos a gusto, es donde estamos felices, no necesito yo una feria de San Marcos ni nada así, aquí estoy feliz yo con mis hermanos. Pero ¿qué pasa si me los llevo y yo como papá, ¿verdad? Por alguna cosa, no me gustó lo que el hermano dijo, el comentario fue muy duro, el hermano cómo juzga, cómo critica, y me voy de la iglesia? Pues lo único que voy a hacer es que voy a entregar a mis hijos, hermanos, al mundo, al diablo. Y ustedes saben cómo es el diablo, ¿verdad? Anda como un león rugiente, ayer lo veíamos, ¿verdad? Mario, el otro Mario, como un león rugiente buscando a quien devorar. En el momento que nos apartamos, Él va a dar el zarpazo y la destrucción va a ser terrible, hermanos. Siempre va a haber gente ansiosa de acusar falsamente a un hombre de Dios por muchos motivos. Pero yo más bien le invito, hermano, a que usted anime a los obreros. ¿Sabe una cosa? Si le gustó lo que el hermano compartió, al ratito dígale, hermano, gracias por lo que tú nos compartiste. Estuvo bonito el mensaje. Amén. No es para vanagloria de nadie, hermanos, pero es para reconocimiento del esfuerzo que está haciendo el hermano. ¿Entienden lo que digo? Debe de haber un equilibrio en eso. No pensemos, es que si yo le digo algo se va a vanagloriar, se va a creer. No, sencillamente lo estamos animando. Si usted tiene un versículo que quiera compartir con el pastor y diga, hermano, a lo mejor usted ya se lo sabe, pero mire, para mí fue de bendición. ¿Sabe qué? Eso me bendice a mí. Que un hermano venga y me comparta un texto. A lo mejor lo sé. Pero sabe que es una bendición para mí saber que usted tiene ese deseo de aprender la palabra de Dios y está usted leyendo su Biblia y aprendiendo. Ore por su pastor.
Usted no sabe todas las cosas que tenemos que pasar, ¿no? Y el domingo estar listos, yo no sé si sea el caso de algunos de ustedes que cuando vienen camino a la iglesia el domingo, a lo mejor hay algún incidente, alguna situación, a lo mejor hay algún problema, a lo mejor inclusive hasta un disgusto porque usted ya estaba listo y su esposa todavía no estaba lista, pero ella tiene que ver a los niños y tiene que hacer tantas cosas, pero el pastor tiene que llegar, hermanos, y tiene que llegar a trabajar, ¿no? A enseñar la palabra. No puede decir, pues hoy no voy a la iglesia porque tuvimos un disgusto o algo. No, no puede ser eso. Ore por él, anímelo de una o de otra manera, porque el trabajo es muy, muy difícil. Sin embargo, hermanos, habiendo dicho esto, y ya termino, y yo creo que esta idea la vamos a seguir desarrollando el próximo domingo, el versículo también dice, contra un anciano no admitas acusación, pero ¿qué dice? Sino con uno o dos testigos. Ahora, yo quiero decir esto. Tenemos que entender, hermanos, que los hombres, aun cuando sean pastores, siguen siendo hombres. Ya lo que sí quiero decir, y esto lo voy a seguir desarrollando la semana entrante, no hay privilegiados, ¿verdad? No quiero que piensen que estoy siendo AMLO, pero en verdad no hay privilegiados. Dentro de la iglesia no hay, hermanos, los pastores no son intocables. Y si hubiera algo que realmente se tiene que decir contra una actitud de un pastor, se requiere que haya 2 o 3 testigos. Pero si hay los 2 o 3 testigos, sí se tiene que hacer algo. ¿Entienden lo que digo? O sea, siempre algo que me encanta de la palabra de Dios, Lucy, es que siempre la palabra de Dios tiene un equilibrio perfecto. O sea, si hay una enseñanza, hay otra enseñanza que le da equilibrio. Si está el amor, está la justicia. ¿Entienden? Siempre hay ese equilibrio en todas las cosas. Y eso nos ayuda para que no hagamos cosas nada más balanceándonos a un lado o al otro. La Biblia dice, no admitas una acusación que sea falsa. Y yo les digo, y lo he estado desarrollando, no vamos a acusar a nadie falsamente, hermanos. Quitémonos prejuicios, ideas de nuestra mente. No vamos a acusar a nadie falsamente. Pero, si hay algo que sí hizo mal, y hay otra gente que lo vio, entonces con 2 o 3 testigos. Esto es completamente bíblico, es algo que nosotros vemos de hecho enseñado desde el Antiguo Testamento. Cuando se acusa a alguien, dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. La palabra de Dios nos dice claramente que solamente cuando hay el testimonio de 2 o 3 testigos, y esto significa que es algo evidente, esto significa que no estamos inventando, porque obviamente si hay testigos es porque sucedió, ¿no? Y es lo que normalmente se utiliza en un juicio. Cuando nosotros vamos a un juicio se presentan los testigos y esos testigos van a hablar de lo que ellos vieron o lo que ellos escucharon y van a hablar de algo que es una realidad. De hecho, la Mishnah, hermanos, la Mishnah, vamos a decir que es la explicación de la ley. Hagan de cuenta que tenemos nosotros de Génesis a Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es conocido como la ley. Y esta ley, hagan de cuenta que los judíos la comentaban o la explicaban. Es como si estos versículos que yo estoy ahorita viendo de 1 Timoteo 5:20, yo escribiera mis notas y eso sería una explicación del versículo. A esto se le llamaba Mishnah. Y la Mishnah establecía esto, hermanos, dice así: de la misma manera, el segundo testigo, este es el procedimiento, era introducido y examinado. Si los testimonios de los dos se encontraban que estaban de acuerdo, imagínense que acusaban a alguien, entonces venía la persona que lo acusa y decía, a ver, vamos a escucharte, ¿verdad? El juez escuchaba, a ver, ¿qué es lo que hizo? Ok, puedes retirarte, vamos a traer al siguiente testigo, Estelita, ¿verdad? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, si los testimonios de los dos se encontraban que estaban de acuerdo, se abría el turno para la defensa. Si no constaba más que la evidencia de un solo testigo,
no había razón para dictar sentencia. ¿Qué significaba esto? Que si alguien nada más presentaba un solo testimonio, no era válido, porque lo más probable es que estaba inventando. Bueno, vamos a continuar con este tema, hermanos, la próxima semana.